más de 40 años de trayectoria en el corazón productivo de Álava, Cooperativa Garland es sinónimo de progreso. Más de 750 agricultores que transforman su producción primaria agregando valor en origen. Cereales, patatas industriales y legumbres con sello Euskal Label llevan adelante esta producción con innovación y sostenibilidad, demostrando que el trabajo en equipo hace crecer a un territorio. Nacida en plena llanada alavesa, Garland lleva casi 4 décadas impulsando la agricultura del País Vasco, con más de 750 productores que apuestan por la innovación y el trabajo colectivo. Con una fuerte presencia en cereales, papa industrial y legumbres con sello Euskal Label, la cooperativa se consolidó como un referente nacional en calidad, sostenibilidad y valor agregado. Desde la semilla hasta la comercialización, esta cooperativa demuestra que la unión sigue siendo el mejor camino para crecer en el campo. Garland nació en 1986 y fue un poco pues por la situación complicada que vivía para la comercialización de los productos los agricultores. Hubo unas cooperativas de primer grado que decidieron aunarse para formar una cooperativa de segundo grado y tener un posicionamiento mejor en el mercado a la hora de vender el producto y adquirir los inputs. Poco a poco fue creciendo de esas 4 cooperativas iniciales y ahora prácticamente gestionamos el 85% de la superficie agraria de Álava. A día de hoy estamos en torno a 800 explotaciones agrarias. Vamos creciendo poco a poco, sobre todo dando una opción a los agricultores, asesorarles para gestionar el 100% de la explotación, tanto para la comercialización del producto de ellos y todas las necesidades que tengan de suministro de input de su explotación, que se lo suministremos Garland. Entonces es una relación muy de confianza, entonces es poco a poco al final el ir gestionando esa relación y sobre todo va basada mucho en el departamento técnico, lo que es en el acompañamiento a todos los retos que al final se van enfrentando las diferentes explotaciones, pues que tengan una persona en la que apoyarse para tomar las decisiones a la hora de hacer las compras, de retos que al final tienen en su día a día, pues que el departamento técnico siempre ha sido un vector de crecimiento importante para nosotros. Teniendo en cuenta las condiciones ambientales, ¿cuáles son los cultivos que suman a la rotación y que agregan valor los asociados? Lo que es el volumen importante es en los cereales, lo que es la comercialización de trigo, cebada, avena. Sí que intentamos hacer una diferenciación clara en el mercado de que sean productos de un valor añadido importante. En el caso de la cebada, nuestra apuesta importante es por la cebada de Malta. El 80% de la cebada la comercializamos para el mercado de Malta y también en el caso de la avena ya estamos en un volumen importante también para el tema de copos de avena. Entonces intentamos hacer una diferenciación para ir a mercados que podamos conseguir de esa manera un valor añadido mayor para nuestros socios. Entonces, al final lo que nos gusta, al igual que con otros cultivos como puede ser la patata, nos gusta trabajar de manera contractual, o sea que sea también un tema de confianza, de generar una confianza con los socios, con nuestros proveedores, como nosotros como proveedores a nuestros clientes también generar esa relación de confianza, que sea una relación estructural, que todos los años al final tengamos, pues podremos tener, como diremos, nuestros debates en cuanto a precio o no precio, pero saber al final que tenemos una venta asegurada y ellos van a tener el suministro constante del producto que necesitan con la calidad que ellos necesitan. Entonces trabajamos de manera muy estrecha en cuanto a la selección de las variedades, en cuanto al manejo que al final tenemos que hacer agronómico para conseguir los parámetros que al final ellos necesiten. Entonces estamos muy enfocados en el mercado para que ese producto que obtengamos, que pueda estar, como diríamos, posicionado en esos mercados que al final tienen ese valor añadido. Son reconocidos con marca propia en el cultivo de legumbres. ¿Cómo es el negocio que agrega valor del campo a la góndola? En el caso de la legumbre es el único producto que posicionamos directamente de nuestros agricultores, directamente en el lineal. Entonces sí que hacemos lo que es todo el proceso completo en cuanto a lo que es el seguimiento en campo, gestionar cuáles son las variedades que al final implantamos y así. Hace el seguimiento también lo que es la administración, ya que lleva un sello de Euskal Label. Y hacemos lo que es todo el proceso, que está en la planta, que también la podemos luego echar un vistacillo, y tenemos ahí todo el proceso de envasado, desde la logística para llevarlo a los diferentes lineales, y trabajamos directamente con los supermercados, carnicerías, todas las tiendas al final, y sobre todo posicionado en muy entorno local, de que no habrá más de 50 kilómetros de la producción a los puntos de venta. Entonces al final es un producto muy local y al final mantiene al final nuestro agro vivo. En Garland, la calidad nace en el campo. Con semillas certificadas y asesoramiento técnico, producen papas para la industria transformadora, garantizando trazabilidad y rendimiento.
Con el tema de la patata, el mayor volumen que hacemos es comercializar patata para industria, pero también tenemos otra parte que comercializamos para consumo en fresco, y luego también otra de las vertientes importantes es la producción de semilla, para suministrar la semilla a esas explotaciones que nos hacen lo que es la patata de industria y patata en fresco. Nuestro principal cliente en ese aspecto es PepsiCo, y siempre ha estado muy por delante en cuanto a establecer la huella de carbono de sus productos, el intentar al final el reducir. En eso siempre hemos tenido un acompañamiento, y ya el año pasado comenzamos con un proyecto pionero para intentar que toda la superficie de producción que vaya enfocada para su industria de frito vaya con ciertas prácticas, o sea, que los agricultores al final hagan ciertas prácticas de agricultura regenerativa, sobre todo enfocados en el suelo, porque al final nosotros, comparado igual en otras zonas, como puede ser por ejemplo Argentina, que tenemos unos niveles de materia orgánica y unas estructuras completamente diferentes aquí la mayoría de suelos no llegan al 2% de materia orgánica, están muy mineralizados por todo lo que es el laboreo que hemos estado haciendo, por aplicaciones de abono mineral y no dándole mucha importancia a lo que es a las aplicaciones de materia orgánica, y realmente a lo largo de los años lo que hemos ido viendo que se ha perdido el foco en lo más importante del agro, que es el suelo. Entonces nosotros al final estamos ahora en un compromiso, es el primer año que ya estamos en firme trabajando en ese proyecto, pero llevamos unos cuantos años intentando focalizar en hacer cubiertas vegetales, en intentar lo que es el laboreo que no nos genere una oxidación de ese carbono que se ha estado fijando en el cultivo anterior, que haya ciertas prácticas que nos mejoren el suelo, el medio ambiente, la biodiversidad, y al final mucho de ese conocimiento lo tenemos que generar, porque a día de hoy hay muy pocas personas que te puedan realmente decir que ciertas prácticas agronómicas, si tú las cambias, qué resultados podemos tener luego en cuanto a la producción, o cierta incidencia de plagas, de malas hierbas, que al final hasta ahora igual no se daban por el manejo que hacíamos, pero pueden aparecer. Entonces toda esa formación y ese conocimiento lo tenemos que generar, y al final al lado, estando codo con PepsiCo, sí que vemos que tenemos un apoyo importante, y lo que tenemos que hacer es nosotros trasladarlo a los agricultores, hacer ese acompañamiento para que muchos cambios, sobre todo de manejo cultural que tienen, hagan un poco ese cambio de chip para cambiar y al final conseguir otra serie de beneficios que igual hasta ahora no les hemos dado tanta importancia. ¿Y tienen certificaciones o denominaciones de origen de esta producción? Ahora de momento no hay una certificación como tal, o sea, sí que estamos estableciendo esos puntos de control o esas mediciones, porque hay alguna serie de prácticas que es difícil al final medirlas. Entonces sí que lo que estamos haciendo es utilizar ciertos programas que al final estableciendo como ciertas prácticas agrarias que tú haces, cuánto es el carbono que al final te han secuestrado para hacer lo que son esos cálculos, y luego hacer el seguimiento de hacer aplicaciones de fertilizantes con baja huella de carbono, o que tengan al final el nitrógeno. Es una zona que tenemos muchísima pluviometría, entonces lo que nos hace falta justamente es tener ese nitrógeno protegido para que no se produzca el lavado, eso es el establecer al final cubiertas vegetales, y sobre todo qué uso y qué manejo hacemos de esa cubierta vegetal después para implantar el siguiente cultivo. En Europa sí que se ve que en el tema del carbono sí que está bastante más adelantado, pero lo que es en el resto de prácticas en cuanto a trigo sostenible, están ahora saliendo diferentes empresas que van a ir certificando, y nosotros lo que un poco queremos proponer sobre todo son que para el agricultor, intentar estar dentro de las tomas de decisiones, de que a la hora de hacer esas certificaciones, que sea algo que sea asumible por el agricultor, que sea medible, que sea también fácil para las explotaciones, que ya bastantes dificultades tienen con toda la burocracia y toda la normativa. Entonces tampoco les podemos, al final tenemos que intentar que las cosas sean sencillas para que realmente se implanten y sean escalables, que es al final lo que buscamos. Desde el asesoramiento técnico, Garland acompaña a cada productor en el diseño de soluciones de agricultura regenerativa que cuidan el suelo, optimizan recursos y aseguran la rentabilidad a largo plazo. Nosotros al final lo que les hacemos es un poco el hacer el acompañamiento de a esas explotaciones. Entonces es establecer qué cubiertas vegetales tenemos que implantar en función de la rapidez que queremos que cubra el terreno, o qué serie de problemas al final queremos abordar. Pues tenemos diferentes tipos de cubiertas vegetales, qué manejo tenemos que hacer de esas cubiertas vegetales para hacer esa destrucción y después poder implantar un cultivo posterior. Luego también les hacemos un poco el acompañamiento en el caso de que quieran implementar herramientas de dosificación variable de abonado que vengan un poco relacionadas con el caso de que quieran hacer inversiones en maquinaria y estén un poco, que no sepan de qué manera gestionar los mapas de rendimiento, hacer con esos mapas de rendimiento de dosificación variable. Entonces tenemos unas cuantas explotaciones que ya han ido dando pasitos para hacer inversiones en esa línea, que verdaderamente luego la van a
poder amortizar con una reducción de fertilización, y luego utilizando diferentes productos o que van más, que eso ya más es en la parte comercial, pues ver si realmente funcionan de la misma manera, si son al final productos con baja huella de carbono o con el tema de los bioestimulantes, que al final nos pueden al final aportar otra serie de ventajas y enfocar, como si diríamos, los costes que tengamos pues de diferente manera. Garland acompaña a cada agricultor desde su parcela hasta sus centros de entrega, asegurando soluciones adaptadas a cada lugar. Por lo que es la explotación media aquí en Álava, estará en torno a 70-80 hectáreas, es una explotación pequeñita. Para eso sí que es verdad que tenemos una red de centros para poder hacer el acopio, sobre todo de la cosecha, que son 19 centros repartidos por todo Álava y el norte de Burgos. Pues en campaña de cosecha, que es donde hacemos esa recepción, que ha sido ahora en verano, sí que tenemos más número de personas, porque al final nos hace falta dar más horas de servicio, al final estamos ahí mucho más, pero más o menos estamos entre 45 y 50 personas trabajando en la cooperativa. ¿Hace cuánto tiempo están trabajando con la firma KWS y qué productos están integrando en la cooperativa de manera exitosa? Con KWS ya llevamos casi van a hacer 10 años que comenzamos la relación comercial, y empezó mucho por los híbridos, que al final la apuesta fuerte que ellos tenían, sobre todo aquí, la verdad que es una zona que hacemos muy poquito maíz, ellos al final la fuerza importante la tienen en maíz, y aquí ya no llegaremos a 600, 700 hectáreas, sobre todo de maíz forrajero. Somos una zona que por la integral térmica, por la climatología que tenemos, realmente no se nos dan ahí ciclos muy largos, pero la verdad que lo que es la genética que tiene también el maíz forrajero es muy buena. Y sí que habíamos comenzado más un poco la relación con el tema de híbridos, pues con el maíz, algo de girasol, colza también, y luego ya fuimos ampliando un poco la red de productos que al final hemos ido utilizando, de otras variedades al final pues de cereales, que al final esas tenemos, como decíamos, la capacidad de multiplicar nosotros. Somos al final un multiplicador importante a nivel estatal, que estaremos en producciones pues entre 8 o 10 millones de kilos de semilla certificada, y suministramos tanto a nuestros socios como venta pues a otros agricultores o distribuidores a nivel estatal. Y sí que tenemos pues bastantes variedades de KWS dentro de nuestro catálogo, aparte de otros obtentores. El cultivo mayoritario que hay en Álava, el principal, es el trigo. Al final es la cabeza de rotación. Es el cultivo que al final, por el rendimiento que tiene y pues a pesar de los dientes de sierra que tenemos en el mercado, ahora estamos en una situación un poco complicada, pero realmente al final pues por las producciones que tenemos más o menos se sujeta a la rentabilidad. Y luego pues normalmente sí que es verdad que van en retroceso la superficie de cultivos en regadío. Al final aquí casi todo es secano, pues el principal es el trigo, seguido por la cebada y por la avena. Luego tenemos algo de superficie en cuanto a cultivos de rotación, pero también van enfocados en secano, que son el girasol y la colza, y después ya más residual, pues el tema de las leguminosas, habas y guisantes, que sí que es verdad que se han implantado mucho por un tema legal, que al final a nivel europeo exigen un 5% de cultivos que tenemos que implantar, entonces pues no son cultivos que se adapten muy bien en esta zona por el exceso de pluviometría que tenemos, pero también tenemos una pequeña superficie en Álava de ello. En Garland, los cultivos de regadío generan rentabilidad real para el productor, acompañando toda la cadena de valor y poniendo a disposición cosechadoras cooperativas según la necesidad de cada explotación. En cuanto a otros cultivos de regadío, que son los que realmente al final aportan la rentabilidad a las explotaciones y es algo que queremos, como si diríamos, además incentivar o participar en esa producción, que ya hace 5 años empezamos ahí con esos primeros pasitos para participar en la producción, justamente porque vemos que es lo que realmente ata la vida de los agricultores a los núcleos rurales, realmente al final es lo que le da vida al campo, y al final eso son sobre todo la patata. Hay una pequeña superficie de remolacha, pero sobre la patata y la legumbre, que también tiene ahí un huequito, pero sobre todo la patata es el cultivo estratégico que queremos seguir impulsando y lanzando. Entonces hace 5 años hicimos una adquisición de una cosechadora de patata. Al final vimos que lo que era la gran limitación, sobre todo en el cultivo de la patata, era la cosecha, por el tema de la mano de obra, la adquisición de las maquinarias al final son caras. Entonces lo que hicimos fue comprar una cosechadora, la cedimos a un socio que nos hacía una superficie importante de patata para nosotros, y con condición de dejarle esa cosechadora, lo que hacíamos era incorporar cierta superficie de otros agricultores que no tenían maquinaria, que él se haría los arranques. Entonces al final, por seguir manteniendo
teniendo, como diríamos, un poco esa superficie de producción que al final es que hace falta, y muchas veces la limitación no era que el agricultor no quería sembrar, sino que luego no tenía medios para poder hacer el arranque, entonces era un poco la limitación que teníamos. Y vemos que al final pues, oye, se ha conseguido mantener, se ha estabilizado un poco lo que es a pesar de que venía una bajada importante, se ha conseguido estabilizar la superficie, y queremos seguir apostando en esa línea, que la cooperativa participe de alguna manera para mantener al final esta serie de cultivos. ¿Cómo acompañan a los productores desde el campo a la comercialización para hacer crecer a la cooperativa con volumen y una nueva generación de productores sumándose? Ante las diversas situaciones que se encuentra el agricultor, siempre uno de los hándicaps importantes suele ser esa rentabilidad de las explotaciones. Entonces lo que vemos es que si tenemos ese compromiso de estar codo con codo trabajando con ellos, intentando buscar ese posicionamiento en los mercados y haciendo ese acompañamiento sobre todo con el departamento técnico para toda esta serie de, no sé si burocracias o legislación que al final afecta al sector, y realmente es uno también de otro de los grandes limitantes, pues queremos seguir, como diríamos, ayudándoles sobre todo pues eso, para que se siga dando ese relevo generacional, o que es lo que son los jóvenes hijos y hijas de los agricultores que a día de hoy están, que sigan viendo que puede ser una opción para elegir el quedarse al final trabajando en la agricultura, que al final es un trabajo digno como puede ser cualquier otro, y que realmente puedes tener una rentabilidad y una estabilidad como puedes tener trabajando en cualquier otra industria o en otro tipo de sector. Garland apuesta por la nueva generación, integrando tradición, compromiso y tecnología en cada explotación. Nosotros lo que hicimos ya la verdad que también nos costaba mucho encontrar gente al final para trabajar también en la cooperativa, lo mismo que al final en el sector primario se veía que claramente había una falta de personal tanto cualificado como no cualificado, porque es un sector que apenas nadie quiere trabajar. Lo que es en la cooperativa nos pasaba lo mismo, nos pasaba que realmente pues para encontrar personal para el departamento técnico, para almacén, o sea, era muy complicado también para el personal de administración. Entonces lo que ya empezamos una apuesta fuerte hace unos cuantos años, en los que ofrecimos a todos los hijos e hijas de agricultores que tanto están estudiando estudios agrarios, quieran trabajar con nosotros, o si quieren al final hacer un relevo generacional en esas explotaciones, que trabajen con nosotros 1 o 2 años para que conozcan de manera interna la cooperativa, porque al final la cooperativa es de ellos. Nosotros somos trabajadores de la cooperativa, que al final muchas veces lo sentimos también como tal, pero realmente las decisiones se toman en un consejo rector en el que estamos sentados en una mesa representantes de cada una de las cooperativas que son agricultores, tomamos las decisiones de manera aunada, siempre asesorados por el conocimiento de las personas que al final trabajamos, pero realmente, o sea, es la cooperativa de ellos. Entonces lo que queremos hacerles sentir es justamente eso, o sea, que la conozcan de dentro, que quieran participar, que sean partícipes de las decisiones que tomamos, de la producción. Llevamos ya unos cuantos años, ahora tenemos a una persona también que está trabajando con nosotros, que justo es hijo de un agricultor y va a hacer ese relevo generacional, esa transición, que estará con nosotros un tiempo, pero luego va a seguir en la explotación. Entonces, pues conociendo también la empresa en la que va a participar de alguna manera pues como proveedor para la comercialización del producto, para la adquisición de los inputs, que conozca también al departamento técnico para que se apoye en ellos para tomar las decisiones. O sea, que al final es algo que vemos que es vital pues para que tengan algo menos de incertidumbre, sobre todo las explotaciones, que creo que es lo que más limita.